¿Qué tal, amigos de Tubox? Soy su servidor, Gonzalo Rojano, conductor del programa El Vigilante, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo, desde Tubox Televisión. En este programa El Vigilante buscamos el despertar ciudadano para llevar a nuestra ciudad a un mejor bienestar de vida, a una mejor calidad de vida. Ya vimos en el programa anterior dónde estamos parados, cuál es la situación actual. Ahora veremos por qué y qué necesitamos para ser un país del primer mundo. ¿Qué es lo que nos hace falta? La primera toma. Hoy veremos cómo tomar conciencia y cómo tendremos que actuar para ir saliendo de ser un pueblo vencido a ser un pueblo proactivo. Tomar conciencia y actuar. ¿Por qué no nos interesamos en la política de nuestro país? Porque hemos dicho que somos un pueblo vencido y la aristocracia política se ha encargado de que no tengamos una cultura cívica. ¿Sí? Podemos tener licenciados, doctores, ingenieros, que son excelentes en sus profesiones, pero no ejercen una actividad cívica. ¿Sí? Ese es uno de nuestros problemas cotidianos en todo a lo largo y ancho del país, que descuidamos este punto. Vamos a ver en la siguiente toma una comparación de cuáles son la diferencia de nosotros del tercer mundo contra el primer mundo. Vemos, los países del primer mundo tienen un mejor nivel de vida que nosotros. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo es posible que países europeos que tuvieron 2 guerras mundiales, donde quedaron ciudades enteras devastadas por toda Europa, miles de bombas por todo su territorio, ciudades donde quedaban 1, 2 o 3 edificios maltrechos, ahora estén todas las ciudades como si no hubiera pasado nada, y todos los que visitan Europa nos dicen: oye, no vemos una hectárea sin sembrar y nosotros tenemos el campo abandonado? ¿Cómo podemos explicar eso? Vemos, por ejemplo, sus niveles de vida en salud, en educación, bueno, en todos los ámbitos nos superan por mucho y no entendemos dónde está el punto. Si lo entendiéramos, no estuviéramos viviendo en esta situación. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, nosotros vemos un país como Alemania, que perdió 2 guerras mundiales y que se morían de hambre después de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es la 4ª potencia mundial. Estamos hablando de que solo lo superan Estados Unidos, pero el tamaño de Estados Unidos es enorme geográficamente comparado contra Alemania. Vemos el caso de China, que también es enorme comparado contra Alemania, y el caso de Rusia, que son las primeras 3 potencias. Son países enormes comparados contra Alemania. Alemania lo podemos acomodar en Chihuahua y nos queda todo el terreno. O sea, es un país chiquitito. Ni por donde lo veamos no tiene ni la ganadería, ni la agricultura, ni la minería, en fin, ni las playas que nosotros tenemos, ni tiene el mejor comprador del mundo enfrente de él. Y sin embargo es la 4ª potencia mundial y nosotros estamos muy lejos de eso. ¿Sí? Y vemos todo lo que han crecido en tecnología, en todo, y lo vemos muy, muy lejos de México. Vemos a Japón, que también perdió una Segunda Guerra Mundial y también es una potencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Acaso son más inteligentes? ¿Sí? ¿Es la religión? ¿Son más trabajadores? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿A qué se debe? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué se debe esta situación? Esperamos sus comentarios y veremos en breve los comentarios que nos haga para ver cuál es la diferencia. Bueno, tradicionalmente cuando he estado preguntando esto, ya había estado haciendo estas preguntas y algunos creen que son más inteligentes, pero bueno, nuestros
estudiantes cuando van a estudiar a Europa sacan igual o mejores calificaciones que ellos. La religión pues tampoco tiene un efecto. Si allá hay gente que profesa sus religiones, aquí también, no es un punto. ¿Somos trabajadores? Pues no, aquí trabajamos más horas que ellos, que son más, trabajan de una manera más eficiente, quizá pudiera ser, por su propia cultura, son muy administrados en todo lo que hacen, muy estructurados en sus cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la diferencia real cuál es, por qué de esos países a nosotros podemos ver tanta diferencia, porque su nivel de vida es muy superior a nosotros. Si ya vimos que somos muy similares a ellos, ¿cuál es la diferencia? Pues la cultura cívica. Así de sencillo, tienen una cultura cívica. Ellos no transgreden las leyes. Por ejemplo, si tú te estacionas afuera de tu propia casa en Alemania, te estacionas mal afuera de tu casa, los vecinos te denuncian. Hay lugares de Europa en Europa donde si tú tiras la basura en la noche y haces mucho ruido, te denuncian. La gente exige que las cosas se hagan bien. La gente exige el cumplimiento de la ley. Aquí nosotros en México no hacemos ese tipo de cosas. En Japón, por ejemplo, pierdes algo en algún lugar y vas y ahí está, nadie lo toca, saben que es de alguien. Entonces esa es la enorme diferencia de ellos contra nosotros. La cultura cívica lo es todo. Si ellos no permiten la corrupción entre ellos, pues obviamente no lo van a permitir en sus gobiernos. Un pueblo corrupto pues genera gobiernos corruptos. Entonces tenemos que empezar por ahí, un cambio de cultura, desde la base, desde las cosas pequeñas. Cuando ya no tiremos basura en las calles, cuando cuidemos todos los aspectos de nuestras leyes, una por una, y las vigilemos y cumplamos con ellas, pues entonces ya no tendremos que preocuparnos. Es así de sencillo. Si vemos en la siguiente toma, nos dice Henry Ford, el único error real es aquel de que no aprendemos nada. ¿Qué les parece? El único error real es aquel del que no aprendemos nada. Aquí estamos viendo que no aprendemos. Estamos como país hundidos en el tercer mundo. No podemos salir, no podemos tener un mejor nivel de vida y no aprendemos por qué nos está ocurriendo. Vamos a ver la siguiente toma, donde demuestra muy clara la mentalidad del mexicano. Un amigo me decía, con respecto a participar en la política, me decía, educa bien a tus hijos, cuida sus amistades, y tú cuida tu trabajo o tu negocio y déjate de la política. Déjate de eso. Educando bien a tus hijos y tú cuidando tu negocio, todo se resolvió. A ver, ¿qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo? ¿Que con eso basta para sacar este país adelante? Vamos a ver algunas preguntas que estuve enviando a grupos de personas para ver qué me contestaban de esto y tenerles por aquí algunos datos. Bien. Pues mucha gente opina que sí, que educando bien a los hijos y trabajando bien ya estamos del otro lado. Pues no, discúlpenme, pero no. Si tú educas bien a tu hijo, por ejemplo, en una ciudad como Monterrey, de donde estamos transmitiendo, que es la ciudad más contaminada en toda América Latina, alguien que está mal educado y tu hijo bien educado, van a respirar el mismo aire. No lo proteges con que esté preparándose bien. ¿Sí? Queda claro. O sea, no puedes protegerlo de estas situaciones. Ahora tenemos asaltos, secuestros. Que esté bien educado no los proteges, al contrario, son los que más buscan. ¿Sí? Entonces eso no nos ayuda. Ahora tenemos avenidas de 3 carriles porque tanta corrupción en este país, y hacen carreteras de 3 carriles en lugar de 5. En 3 carriles cualquier carro que se mueva le pega un carro, le pega al otro, y si hizo ya la probabilidad de choques es altísima. Ahí tenemos una posibilidad enorme de chocar.
el hecho de que el muchacho esté más educado que otro, pues no lo va a exentar de tener un accidente. ¿Por qué? Porque las carreteras tenemos una alta probabilidad por la manera en que están hechas. Entonces, no es así, señores. Ya no basta con educarlos bien. Eso funcionó en otras épocas. Hubo épocas donde eso era suficiente. Hoy en día ya no. Tenemos que ir más allá. Más allá. Tenemos que participar en la cultura cívica de nuestro país para mejorar esto. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Por qué los países del primer mundo son menos corruptos que los países pobres? ¿Cuál es la razón? ¿Es porque no tienen necesidad de robar? O sea, ¿son ricos y no tienen necesidad de robar? ¿O son ricos porque no roban? ¿Sí? Son ricos porque no son corruptos. ¿Porque tienen mejores controles para detectar fraudes? ¿Porque sus ciudadanos son más exigentes? ¿O simplemente porque se aplica la justicia? ¿Tienen instituciones más sólidas? ¿O porque tienen una mejor cultura cívica? Vamos a ver qué nos contestaron. Vamos a ver lo que opinan algunas personas. Pues sí, aquí algunas personas nos dicen que efectivamente son ricos, no tienen necesidad de robar y ya todo está resuelto. Bueno, vamos a analizar ese punto. Entonces, en México los que roban son los pobres, los ricos no. Entonces, ¿por qué decimos que los presidentes, gobernadores, funcionarios, secretarios de gobierno, líderes políticos, líderes sindicales, si son ricos, entonces ¿por qué los acusamos de robar? Pues, si son ricos no deberían estar robando. ¿O son pobres? Entonces, no es una condición el ser pobre o el ser rico. Estamos viendo que muchos de los ricos siguen robando de una manera exagerada. Entonces, pues esa no es una verdad absoluta. Ahora, porque tienen mejores controles para detectar fraudes. Entonces nosotros en México no los detectamos, no detectamos los fraudes. Estamos hablando que no nos damos cuenta. Cuando vemos que hay políticos que tienen hasta castillos en Europa y bueno, salen en los medios tanta cosa que tiene cada uno de ellos que es impresionante. Lo que tienen en México y en otros países. Entonces, pues sí nos damos cuenta. De cuenta sí nos damos. Pero pues no se actúa contra ellos. Porque sus ciudadanos son más exigentes, pues eso tiene más una mejor posibilidad. Si los ciudadanos exigen entre ellos mismos y le exigen a las autoridades, ellos mismos están tratando de colocar mejores personas en el gobierno y pues sí pueden lograr un cambio, ¿verdad? Y entonces caemos en que se aplica la justicia, tienen instituciones sólidas. Pero ¿cómo se dio eso? Porque tienen una cultura cívica. Volvemos al fondo de las cosas. Si estamos conscientes de las consecuencias de la corrupción, no lo haríamos. Porque todos aquellos que roban 2-3 millones de pesos, pues no están exentos de que los secuestren o les hagan cosas. O sea, realmente la corrupción a niveles muy bajos, que es donde está la mayor parte de la población pobre, pues no lo saca de la situación donde está. Entonces, por ahí no va. El cambio de la cultura cívica vemos que es bastante elemental y bastante eficiente en esos países, tanto Japón como los países europeos, Canadá. Bien, vamos a ver qué tenemos que hacer. Pues debemos de tomar conciencia del país que tenemos y del nivel de vida que hemos permitido. Ahora entramos a la pregunta interesante. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestras propias familias, por nuestra propia descendencia? Yo he visto amigos con sus hijos o otros con sus nietos y les digo, ¿qué tanto quieres a tu nieto? Y me dicen, no, pues lo quiero mucho. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por él? Lo que sea, puedo hacer lo que sea.
Y les digo, bueno, pues te invito a que participes en política para tener un mejor país. No, no tengo tiempo. Pero para una carne asada, para un juego de fútbol sí tienen tiempo. Entonces, no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. No estamos dispuestos a hacer nada ni por nuestras propias familias. Vamos a ver en otros cuadros cuál es nuestra realidad, a ver si así reaccionamos. Tenemos que ver cuál es la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, la situación de México detalle por detalle, tratando de entrar y sin llevarnos demasiado tiempo, pero somos el país con la mayor migración de su gente. O sea, de México se va más gente que en muchos países en guerra, o que todos los países en guerra. Entonces es una vergüenza tanta gente saliendo, abandonando familias y separando familias, a ir a vivir y a pasar situaciones difíciles en otro país hasta lograr hacerse a otra cultura, porque aquí no hay oportunidades de vida. Lo empezamos viendo con los braceros, porque nuestro campo estaba abandonado, se empezaron a ir los braceros. Después se nos empezó a ir los estudiantes y después nuestros cerebros, ya los muchachos con maestrías y doctorados. Y finalmente, con la inseguridad se nos están yendo los empresarios. Esto se nos está yendo, ya no es aquel campesino que se va, ahora se nos van la gente más preparada y la gente que tiene mayor capital, a llevar sus capitales a otros países, porque aquí no les damos alguna oportunidad. No somos capaces de generar empleo ni para nuestros propios ciudadanos, los que se quedan. El empleo lo genera la industria maquiladora, lo generan empresas extranjeras, y lo podemos ver en los bancos extranjeros, los vemos en toda la industria maquiladora por todo el país. Si la industria maquiladora o los extranjeros en bancos, en hoteles no nos dieran trabajo, imagínense lo que hubiera pasado ya en este país, porque somos incapaces de generar nuestro propio empleo. No somos capaces ni de producir nuestros propios alimentos, tenemos el campo abandonado. Si nosotros nos comparamos contra Japón, Japón tiene sus propios alimentos y nosotros, con toda la inmensa capacidad de hacerlo, no podemos. Ahora estamos comprando alimentos para poder comer. Esto es una situación de seguridad nacional, no debería estar ocurriendo. Bueno, tenemos más muertes que en los países en guerra, ¿sí? Ya hasta nos acostumbramos, ya no pasa nada, ya lo vemos natural. Bueno, ya todo es natural en este país. Seguimos con los puntos. Trabajamos más horas que el promedio en el mundo, ¿sí? Somos un país pobre donde la gente trabaja más horas que lo que trabajan los ciudadanos del primer mundo. Pero tenemos los sueldos más bajos del mundo. Es una contradicción tremenda. Tenemos altos índices de inseguridad, asaltos, secuestros, robos, cuotas, desaparecidos. Algo que en el primer mundo pues simplemente no se da, y nosotros ya es algo cotidiano en nuestro país. Tenemos un incremento en drogadicción. Recientemente hemos estado viendo reportajes donde se habla de estados que sigue incrementándose la drogadicción en México. Tenemos una educación mediocre. Cada vez los jóvenes que llegan a la universidad llegan cada vez más preparados. Una preparación muy mediocre con la que llegan a sus carreras. ¿Cómo creen que van a salir de ahí? Y todavía alguien que dice, abre la universidad a todos. Pues imagínate los pocos alumnos que tengan capacidad de estudiar rodeado de jóvenes que estén mal preparados, pues en lugar de que ellos jalen a los otros, va a ser al revés, los van a hundir a ellos. Esto no nos va a conducir a nada. Tenemos una salud ineficiente, tenemos un seguro social en quiebra. Simplemente en Nuevo León tenemos alrededor de 4,200 camas para más de 5 millones de habitantes. Oye, no se puede. Cuando se vino la epidemia del dengue, en Europa estaban impresionados de que en México se muriera la gente. Pero la situación de la que se moría no era porque el dengue fuera muy grave, era porque el desabasto de medicamentos, de equipamiento, de camas. Esa era la situación real por la que se moría, pero nadie te lo va a reconocer, ¿verdad? En fin, vemos la contaminación. Hace unos días la ONU acaba de decir, la Organización Mundial de Salud nos dicen que de cada 8 muertes en el mundo, 1 muerte es por contaminación. Y recordemos que estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, donde somos la ciudad con mayor índice de contaminación en toda América Latina. Pero a nadie le importa. Pero eso sí, que vas a ver un juego y que no te dejan ponerte la camiseta de tu equipo, ya se vuelve algo importantísimo.
Tenemos otro nivel que es la esclavitud. Pues en México hay esclavitud, estamos en el lugar 25, entre los primeros 25 países que tenemos esclavitud de la trata de blancas, ¿no? Vergonzosamente estamos entre los primeros 25 países del mundo en esa situación. Tenemos un 80% de nuestra población en un nivel de pobreza. Y eso lo vemos muy rápido. ¿Cuántos de ustedes se pueden pagar una enfermedad en un hospital privado? Pues una persona de cada 10, ¿verdad? Cuando mucho 2, y eso porque tienen un seguro de gastos médicos que se les acaba el seguro y terminan en el seguro social. Estamos en esos niveles. Hay estadísticas que nos hablan de un 60, un 70 y algunas, las más drásticas, de un 80%. Si un 60 que fuera es una barbaridad, es un verdadero crimen, ¿verdad? La gente muere por tanta pobreza. Tenemos pensiones de hambre, pensiones de 1,500, 2,000 pesos mensuales para los pobres ancianos. Es una barbaridad también. Tenemos una impunidad tremenda. Somos el primer lugar en América Latina en impunidad y somos el cuarto lugar a nivel mundial. Esto es, el 90% de los delitos no se castigan, ¿sí? De cada 100 delitos se denuncian 7 y de esos 7, uno es el que llega a ser enjuiciado, un 3, un 4% son los que llegan a ser enjuiciados. O sea, estamos pésimos en impunidad. Por eso está el incremento de la criminalidad. No hay castigo, entonces se facilita mucho ser un criminal en México, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, mexicano, ¿qué más necesitas para poder reaccionar? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitas para poder reaccionar y buscar un cambio en este país? Henry Ford nos decía, en la siguiente filmina nos decía, nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Si no hay una necesidad real de nosotros de buscar un cambio, no va a pasar nada, nos vamos a quedar ahí. Acuérdense que tenemos que estar convencidos de que podemos lograr el cambio. Todo está en que nosotros estemos convencidos de lograrlo y podremos hacerlo. Aquí caemos en lo siguiente, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestra propia descendencia? No basta con quejarse, tenemos que actuar, tenemos que decidirnos a actuar. Cuando pregunto esto a las personas, eso lo he preguntado ya muchas veces y tengo muchas contestaciones, nos dicen que no tienen tiempo. Pues señores, tiempo sí hay. Cada quien puede colaborar desde su trinchera, no es necesario que descuiden sus labores. No estamos hablando de que dejes tu hogar o que el trabajador se salga de la empresa. Sabemos que tienen que trabajar, sabemos que tienen que estar ahí. El punto es que aproveches tu tiempo al máximo. Toda aquella persona con la que tengas contacto, habla con él sobre los temas políticos, sobre los temas de nuestras leyes, de cómo ya se cumplan, en fin, cómo buscar mejores candidatos. Esto es una cuestión de comunicación, ¿sí? Simplemente comparte esta información con los demás. Cuando te reúnas a hacer una carne asada con tus amigos o una fiesta, habla de esto con tus compañeros de trabajo, cuando vas a la iglesia, cuando vas al taller, cuando estás en la parada de un camión, cuando vas a una ferretería, cuando vas con el médico, en fin, aprovecha esos momentos de contacto con otras personas para que empieces a comunicarte con tus demás ciudadanos y puedan lograr un cambio. Es muy sencillito, es aprovechar, estar conscientes de que debemos aprovechar todo aquel contacto con las personas que tengamos enfrente de nosotros para buscar un cambio. Es así de sencillo. Si vemos otra toma, nos decía Henry Ford, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Fíjense qué verdad tan grande, ¿eh? La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Tengan cuidado con esto, no se trata nada más de estar platicando. Como nos decían en alguna ocasión, hoy el país está muy mal, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos más temprano o nos levantamos en armas? Pues aquí hay que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues vamos actuando. ¿Qué necesito hacer? Pues participar, ¿verdad? Infórmate de todo lo que es la política de tu país
y entonces vas a poder ir tomando mejores decisiones. Una sociedad comunicada e informada puede tomar mejores decisiones, es así de sencillo. Pero para estar mejores informados hay que platicar un poco más de esto que de fútbol, un poco más de esto que de las series de televisión, un poco más de esto que de cualquier otra cosa, darle su importancia a esto para tener un cambio en este país. Es así de sencillo. Los invito a que estén más comunicados y más informados para lograr un cambio en este país. Gracias por sus atenciones y esperamos verlos en el próximo programa. Y muchas gracias a nuestro productor